Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver un ejercicio que me planteaban en el directo del miércoles pasado y que no accedí a resolver porque los cálculos se intuían que iban a ser muy largos y que nos podían consumir todo el tiempo del directo. El ejercicio este que os pongo en pantalla nos piden calcular una integral y nos guían en este proceso a través de tres apartados. En el directo os di algunas indicaciones de cómo resolver cada apartado y ahora aquí con un poco menos de prisa pues vamos a desarrollar esas indicaciones. El apartado A nos dice que desarrollemos en serie de potencias y yo pues os propuse lo evidente, hacer un desarrollo en serie de Taylor alrededor de x igual 0, lo que se conoce como serie de Maclaurin. En el apartado B pues es bastante explícito, nos dice que utilicemos integración por partes para encontrar una integral definida. Y en el apartado C, pues dijimos que quizá era el que más nos requeriría un esfuerzo de razonamiento, pero que podíamos intuir que se iba a obtener a partir de los apartados B y C. Como la foto que me enviaron no tiene muy buena resolución, pues voy a copiarlo en un papel y ya empezamos. Este es el ejercicio que nos están preguntando. Tenemos una integral, la inversa de una raíz cuadrada, que está compuesta con un seno y multiplicado por k, una constante entre 0 y 1. En el apartado A nos piden que desarrollemos como serie de potencias 1 menos x elevado a menos un medio, que es justo la inversa esta que tenemos aquí, si en vez de usar k cuadrado seno cuadrado usáramos una x. 1 partido raíz de 1 menos x es justo este elemento de aquí. Y ahora nos meten aquí un seno, una potencia de un seno. También nos aparece en el apartado B una pregunta relacionada con la integral en los mismos límites de integración de la potencia de un seno. Por lo tanto, en el apartado C posiblemente tendremos que utilizar estos dos apartados. Pero antes de adelantar acontecimientos, pues vamos a ir resolviendo en cada apartado lo que nos dicen. Venga, hemos dicho que en el apartado A posiblemente un desarrollo en serie de Taylor alrededor de el punto x igual 0, pues nos iba a permitir encontrar o demostrar que esta potencia se puede desarrollar de esta manera. Por lo tanto, pues vamos a recordar que una función se puede desarrollar por medio de Taylor como f de 0 más f' de 0 partido 1 factorial, x más f segunda de 0, 2 factorial, x cuadrado más f tercera de 0, 3 factorial, x cubo más punto suspensivo. Como aquí nos están diciendo que desarrollemos hasta el x cubo, pues nosotros aquí nos aparece el x cubo y terminamos. Esto es desarrollo en serie de Taylor o desarrollo en serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin es el caso particular de Taylor en torno al punto 0, en A igual 0, que es lo que estamos sustituyendo aquí y restando aquí, ¿vale? Entonces, esto es un caso particular del desarrollo en serie de Taylor. Si lo queréis llamar serie de Maclaurin, como lo queráis llamar. Por lo tanto, necesitamos f, f', f segunda, f tercera. Nosotros vamos a definir f de x como 1 menos x elevado a menos un medio. Y vamos a derivar. F' de x, pues baja el exponente, 1 menos x elevado a un grado menos, menos 3 medios. Por la derivada de lo de dentro, que es menos 1. Si simplificamos, tenemos menos por menos más, pues 1 partido 2, 1 menos x elevado a menos 3 medios. Derivamos, segunda derivada. Un medio, que es una constante multiplicando, por, bajamos el exponente, 1 menos x elevado la potencia menos 1, menos 3 medios menos 1, menos 5 medios, por la derivada de lo de dentro, menos 1. Menos por menos más, un medio por 3 medios por 1 menos x elevado a menos 5 medios. Volvemos a derivar. Necesitamos hasta la derivada tercera. Pues las constantes se quedan como están. Un medio por 3 medios por la derivada del exponente. 1 menos x, menos 5 medios menos 1 es menos 7 medios por la derivada de lo de dentro. Y tenemos un medio por 3 medios por 5 medios, porque menos por menos es más. 1 menos x elevado a menos 7 medios. Y si nosotros ahora evaluamos todas estas funciones en el punto 0, tenemos justo los coeficientes que necesitamos aquí. F de 0, 1 menos 0 es 1, elevado a lo que sea, vale 1. F' de 0, aquí, un medio por 1 menos 0,1 elevado a lo que sea 1, por lo tanto, un medio. F segunda de 0, F segunda de 0, aquí, 1 menos 0, 1 elevado a lo que sea 1, un medio por 3 medios.
Y ahora f tercera de 0 a aquí, 1 menos 0, 1, elevado a lo que sea 1, 1 medio por 3 medios por 5 medios. Nos venimos a nuestra función y sustituimos 1 más 1 medio partido 1 factorial por x más f segunda 1 medio por 3 medios partido 2 factorial por x cuadrado más f tercera 1 medio por 3 medios por 5 medios partido 3 factorial por x cubo más puntos suspensivos. Y ahora vamos a pensar un poco cómo son los coeficientes de cada monomio. Si os fijáis, aquí tenemos 2 elevado a 3 como corresponde a esta potencia, aquí tenemos 2 elevado a 2 como corresponde a esta potencia, y abajo esta potencia factorial, esta potencia factorial. En general vamos a tener 1 por 3 por 5 por 7, producto de números impares, y vamos a tener que estar dividiendo 2 elevado a n, hemos dicho 2 elevado al mismo exponente que la potencia correspondiente, y abajo n factorial. N factorial. Esto es exactamente lo mismo que 1 por 3 por 5 por 7, puntos suspensivos, y aquí tenemos 2n por n factorial. Esto es lo que nos interesa analizar. Nosotros aquí tenemos n factorial es n por n menos 1 por n menos 2 por 2 por 1. Y esto tiene n elementos. N elementos 1, 2, 3, n menos 1 y n. Cada uno de esos n elementos le corresponde un 2. 2, 2, 2, 2, 2. Por lo tanto, esta potencia enésima de 2 lo que está haciendo es transformar este factorial en un producto de números pares. Fijaros en este caso particular. 2 elevado a 3 por 3 factorial. Tendríamos 2 por 2 por 2 por 3 por 2 por 1. Ese 2 con ese 2, ese 2 con ese 2 y ese 2 con ese 1. Tendríamos 2 por 3, 6, 2 por 2, 4 y 2 por 1, 2. Y da igual qué potencia, qué grado estemos utilizando aquí, que va a pasar siempre lo mismo. Nos transforma el factorial como producto de pares. Eso significa que esto de aquí se nos queda 1 más 1 partido 2x más 1 por 3 partido 2 por 4 x cuadrado más 1 por 3 por 5 partido 6 por 4 por 2 o 2 por 4 por 6. Lo estoy poniendo en el orden del factorial que parecía lo más natural, da igual. Más puntos suspensivos y ya tenemos demostrado lo que queríamos demostrar. Esta función se puede desarrollar como serie de potencias de esta manera. Por lo tanto, el apartado A lo tenemos. Vamos ahora al apartado B. El apartado B nos está diciendo que desarrollemos esta integral definida utilizando integración por partes. Vamos a olvidarnos en un principio de los límites de integración y vamos a calcular una primitiva. Sería la integral del seno elevado a n de x, diferencial de x, y elegimos partes. Entonces, si tomamos la potencia enésima entera en la parte de u, al tomar la diferencial de v como la diferencial de x al integrar nos van a salir x. Y eso en cierta medida lo queremos evitar porque estaríamos introduciendo un polinomio. Entonces vamos a probar a tomar en la parte de derivar seno elevado a n-1 y nos guardamos un seno para la parte de integración. Seno n-1 de x, derivamos y sería diferencial de u igual n-1 seno n-2 x por la derivada de lo de dentro, la derivada de seno es coseno de x, diferencial de x. Ahora en la diferencial de v tomamos el otro seno, seno de x, y al integrarlo, pues la integral del seno es menos coseno de x, y tendríamos las partes que vamos a aplicar. Entonces sería u por v, sería menos coseno de x seno n-1 de x menos la integral de esto por esto. n-1 seno n-2 x coseno de x, coseno por coseno, coseno cuadrado, y este menos por menos más, diferencial de x. Y ahora fijaros una cosa, el coseno al cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Tenemos menos coseno de x seno n-1x más la integral n-1 seno n-2x, y esto es 1 menos seno cuadrado de x diferencial de x. Entonces aquí nos van a salir dos integrales. Tenemos menos coseno de x seno n-1x más, aquí tenemos por un lado la integral n-1 seno n-2x, que al multiplicar por el 1, diferencial de x, más por menos, menos.
integrar n-1 seno n-2x por seno cuadrado. n-2 más 2 se queda un n. n-1 seno elevado a n de x diferencial de x, multiplicando esto por el segundo elemento del paréntesis. Entonces, fijaros, si yo tomo y llamo a esto INX, esta expresión, esto con esto de aquí, lo puedo escribir como INX igual menos coseno x seno n-1x más, aquí tengo un n-1 que sale fuera de la integral. Y aquí entonces tendría esta estructura, pero en vez de ser n sería n-2 y n-2x. Y aquí el n-1 sale fuera también, menos n-1 y tengo lo mismo que aquí, INX. Y ahora vamos a despejar. El IN me lo paso al otro lado, por lo tanto tendría INX y en este lado tengo 1 y en este pasa sumando más n-1 igual menos coseno de x, seno n-1x más n-1 y n-2. 1 menos 1 se va y aquí hay un n que pasa dividiendo al otro lado. Y nx se queda menos coseno x, seno n-1 x partido n más n-1 partido n y n-2 x. Esta es una fórmula recursiva para esta integral indefinida. Ahora vamos a meterle los límites de integración y vamos a ver qué le pasa a esto de aquí. Entonces ahora vamos a sustituir, vamos a evaluar esta primitiva en el intervalo 0 pi partido 2. Tendríamos INX entre 0 y pi partido 2 sería igual a menos coseno x seno n-1 x partido n entre 0 y pi partido 2 más n-1 partido n y n menos 2 x entre 0 y pi partido 2. Fijaros que si yo sustituyo pi partido 2, el coseno de pi partido 2 vale 0, por lo tanto esto vale 0. Y si sustituyo 0, el seno de 0 vale 0, por lo tanto esto también vale 0. Por lo tanto esto vale 0 siempre. Y se me queda que la integral definida en el intervalo 0 pi partido 2 es exactamente n-1 partido n por i n menos 2 x 0 pi partido 2. Ahora lo que necesito es un punto de partida para encontrar esta estructura recursiva. Entonces lo más sencillo sería evaluar el i0. El i0 sería calcular la integral entre 0 y pi partido 2 del seno elevado a 0. Cualquier cosa elevado a 0 vale 1 diferencial de x. Nosotros sabemos que esto es x entre 0 y pi partido 2, por lo tanto esto es pi partido 2. ¿Eso qué significa? Que i2, porque para poder utilizar el 0 esto tiene que ser i2, i1 no lo voy a poder utilizar aquí, i2 va a ser 2 menos 1, 1 partido 2 por i0, pi partido 2. i4 va a ser igual a 4 menos 1, 3 partido 4 por i2, 1 medio por pi partido 2. i6 va a ser 6 menos 1, 5 partido 6 por 3 cuartos por 1 medio por pi partido 2, etc. De esta manera hemos conseguido las potencias pares de aquí, pero nos dice que hallemos una fórmula o un desarrollo general, no nos dice que nos centremos en nada en concreto. Entonces, las impares nos van a obligar a empezar por un i1. I1 la calculamos como un caso particular, que sería la integral del seno de x, diferencial de x, la integral del seno es menos coseno de x, estamos entre 0 y pi partido 2, 0 pi partido 2, coseno de pi partido 2 vale 0, son los 90 grados, y coseno de 0 vale 1. Menos por menos más, porque va restando, se nos queda 1. Por lo tanto, i3 va a ser 3 menos 1, 2, partido 3 por 1. Y 5 va a ser 5 menos 1, 4, partido 5 por 2 partido 3 por 1. Y 7, pues 7 menos 1, 6 partido 7 por 4 partido 5 por 2 partido 3 por 1, etc. Y aquí tendríamos las potencias impares, los casos de exponente impar. Por lo tanto, tenemos el apartado B resuelto también. Ahora, el apartado C nos dice que utilicemos todo esto para demostrar que esta integral vale esto.
Ahora vamos a hacer el siguiente análisis. Nosotros hemos llamado f de x a esta función, 1 menos x elevado menos 1 medio, que viene a ser la que tenemos aquí, evaluada en k cuadrado seno cuadrado. Entonces nosotros estamos haciendo f de k cuadrado seno cuadrado de phi. Si nosotros lo sustituimos aquí, tendríamos justo la función que estamos integrando. Si la sustituimos en la serie de potencia, tenemos 1 más 1 medio k cuadrado seno cuadrado de phi, más 1 por 3 partido 2 por 4, cuadrado al cuadrado, pues sería k cuarta seno cuarta de phi, más 1 por 3 por 5, 2 por 4 por 6, y aquí sería elevado a 3, potencia segunda elevado al cubo sería 6, k elevado a 6 por seno elevado a 6, más punto suspensivo. Por lo tanto, calcular esta integral sería calcular la integral de esta suma infinita. Entonces, la integral entre 0 y pi partido 2, diferencial de phi, raíz 1 menos k cuadrado, seno cuadrado de phi, va a ser calcular la integral de 1, diferencial de phi, más la integral de 1 medio k cuadrado, seno cuadrado phi, diferencial de phi, más la integral de 1 por 3, 2 por 4, k cuarta, seno cuarta phi, diferencial de phi, más punto suspensivo. Obviamente, lo único que depende aquí de phi son los senos, las funciones trigonométricas. Todo lo demás sale fuera de la integral. Integral de 1 diferencial de phi más 1 medio k cuadrado integral seno cuadrado phi diferencial de phi más 1 por 3, 2 por 4, k cuarta, integral del seno a la cuarta phi, diferencial de phi, más punto suspensivo. ¿Qué está pasando aquí? Que justo estas integrales definidas entre 0 y pi partido 2, entre 0 y pi partido 2, es lo que hemos encontrado de forma general en el apartado B. Si nos damos cuenta, solo tenemos potencias pares, por lo tanto solo vamos a tener que utilizar el resultado de potencias pares que lo tenemos aquí. Tenemos que la integral de 1, lo tenemos aquí, era pi partido 2, más 1 partido 2 k cuadrado por la I2, era 1 medio por pi partido 2, más 1 por 3 por 2 por 4 por k cuarta, el seno a la cuarta, que era el I4, era 1 partido 2 por 3 partido 4 por pi partido 2, más puntos suspensivos. Y si terminamos de analizar esta solución, nosotros tenemos pi partido 2 factor común en todos los sumando. Abrimos corchete, aquí tenemos un 1, aquí tenemos 1 medio por 1 medio, pues 1 medio cuadrado k cuadrado. Aquí tenemos 1 por 3, 2 por 4, 1 por 3, 2 por 4, más 1 por 3, 2 por 4, cuadrado, k cuarta, más 1 por 3, por 5, partido 2 por 4, por 6, cuadrado, k sexta. Esto es siguiendo el patrón de comportamiento que hemos encontrado. Y si nos damos cuenta, justo eso era lo que nos estaba pidiendo que demostráramos el apartado C. Y este sería exactamente el resultado de la integral elíptica que nos están pidiendo en el enunciado del ejercicio. Como habéis visto, no son cálculos complejos, pero sí son cálculos engorrosos. Hay que calcular el desarrollo en serie de Taylor, hay que sustituir, hay que calcular una integral por parte, un patrón de comportamiento y luego intuir cuál es la composición que estamos haciendo. Es relativamente sencillo, pero con cálculos tediosos. En este caso, la integral que nos estaban preguntando también se puede resolver por técnicas clásicas de integración, pero este proceso que nosotros hemos hecho aquí de desarrollar en series es un proceso que resulta bastante útil cuando la integral objetivo, el cálculo de la primitiva, no se puede hacer por métodos estándar. Entonces, el desarrollo en serie va a ser una herramienta bastante útil en integración también. Es por eso que este vídeo, este ejemplo, resulta bastante ilustrativo de cómo se atacan ese tipo de problemas. Y como siempre os digo, si os ha quedado alguna duda, con toda la confianza escribid en los comentarios y discutimos.